En un momento que ha sacudido el corazón de la Iglesia Católica, el Papa Francisco hizo recientemente una revelación tan íntima e inesperada que dejó al Vaticano en completo silencio. Y ahora, momentos antes de lo que algunos llaman sus últimos días, ha decidido hablar no como Papa, sino como hombre. Queremos escucharte en los comentarios. ¿Crees que el Papa Francisco ha sido uno de los papas más honestos de la historia moderna? ¿Crees que aún se guarda algo más, cero? Entonces, ¿qué ha dicho? ¿Por qué está todo el mundo católico en estado de shock? Vamos al grano. La gran revelación del Papa Francisco. Históricamente, la Iglesia Católica ha mantenido en el misterio la identidad del futuro Papa hasta que la elección se hace oficial. Para elegir al Papa se celebra un cónclave, en el que los cardenales votan en privado quién sucederá a San Pedro. Pedro, lo mantienen oculto para preservar la pureza y solemnidad de la decisión, pero el Papa Francisco rompió con los precedentes al anunciar a sus sucesores en línea, dejando atónita a la comunidad católica. Según Catholic Watchers, la elección del Papa Francisco en 2013 ha dejado un efecto indeleble en la Iglesia y en la sociedad mundial. Como primer Papa procedente de América y primer jesuita en ocupar el cargo, ha puesto en marcha importantes reformas, ha adoptado posturas audaces en materia de justicia social y ha dirigido con un enfoque pastoral. En una carta privada, aunque ahora verificada, compartida con un círculo de cardenales y ayudantes de confianza, el Papa Francisco reveló una verdad que él dice haber llevado durante décadas, mucho antes de vestir la túnica blanca del Vaticano. En sus propias palabras manuscritas, confesó: hubo años en los que dudé de mi fe, en los que cuestioné la misma voz por la que ahora hablo. Sin embargo, fue a través de la duda como encontré la fuerza para liderar. La carta, según fuentes internas del Vaticano, nunca se hizo pública, pero las personas cercanas a Francisco dicen que refleja su vulnerabilidad más profunda, y su mayor sabiduría. Habló de errores, de arrepentimientos, de haber hecho más por los pobres, los maltratados y los desatendidos. Y en la frase más inquietante de todas, escribió: si pronto me encuentro con Dios, espero que vea que lo intenté, no como un papa perfecto, sino como un hombre roto que aún así decidió servir. El Vaticano no ha emitido una declaración oficial, pero altos funcionarios han calificado la carta de profundamente humana, profundamente santa e inolvidable. A pesar de la enfermedad, el Papa Francisco se entregó hasta su último aliento. Francisco reiteró que no se había planteado dimitir hasta los 85 años. Si echamos la vista atrás al inicio de su pontificado, el Papa Francisco ha demostrado su disposición a enfrentarse a las costumbres, se apartó del estilo de vida papal convencional, alojándose en la humilde Casa Santa Marta en lugar de hacerlo en el Palacio Apostólico. Esta decisión muestra su dedicación a la humildad y la accesibilidad, que han ayudado a definir su estilo de liderazgo. El Papa Francisco también hace hincapié en la justicia social y la bondad. Sus sermones, entre los que se incluyen Laudato Si y Fratelli Tutti, han abordado retos globales críticos como la degradación medioambiental, la injusticia económica y la necesidad de amor universal. Estas publicaciones subrayan la postura moral de la Iglesia ante estas preocupaciones, estableciéndola como una firme defensora de los desfavorecidos y del medio ambiente. Desgraciadamente, la salud del Papa Francisco se ha deteriorado recientemente, lo que es motivo de preocupación. Ha sufrido diversos obstáculos médicos, como una operación de diverticulitis en 2021 y continuos problemas de rodilla que le obligan a utilizar una silla de ruedas. Aunque ha mantenido una apretada agenda, es evidente que está lidiando con problemas de salud, y algunos están empezando a cuestionar su capacidad para seguir liderando la Iglesia con éxito. Sorprendentemente, el Papa ha hablado abiertamente de la idea de dimitir. En entrevistas, ha mencionado al Papa Benedicto XVI, que dimitió en 2013 por problemas de salud. El Vaticano ha confirmado que el Papa Benedicto XVI ha fallecido a la edad de 95. Su salud se había deteriorado recientemente. Francisco ha indicado que la dimisión puede ser una opción viable si no es capaz de cumplir con sus obligaciones. Estas palabras, junto con su actitud pragmática hacia el liderazgo, implican que antepondrá las necesidades de la Iglesia a las personales. Una de las contribuciones más significativas del Papa Francisco a la Iglesia Católica han sido sus intentos de mejorar la administración y resolver antiguas dificultades. A principios de su pontificado formó el Consejo de Cardenales para que le asesorara sobre los cambios necesarios. Siguiendo las sugerencias del comité, estableció el Praedicate Evangelium, una nueva constitución apostólica que modernizó los procesos de la Iglesia.
Uno de los retos más acuciantes a los que se enfrentaba la Iglesia antes de su papado tenía que ver con casos de mala conducta profundamente preocupantes, y la respuesta del Papa Francisco a estas cuestiones marcó un importante punto de inflexión. Reconoció que la Iglesia no había hecho lo suficiente en el pasado y tomó medidas decisivas para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas. En 2019, organizó una cumbre mundial sobre la protección de menores, que reunió a obispos de todo el mundo para hacer frente a estos fallos y trazar un camino a seguir. El Papa Francisco también ha convertido en una prioridad conectar con personas de orígenes diversos y salvar las diferencias culturales. Ha mostrado compasión y apertura hacia comunidades a menudo marginadas, como las minorías de género, los católicos divorciados y las personas en situación de pobreza. Estos esfuerzos reflejaron un compromiso más amplio con la inclusión, especialmente durante la cumbre de 4 días del Vaticano dedicada a la protección de la infancia. Su ya famoso comentario, ¿quién soy yo para juzgar?, sobre la vida personal del clero, reflejó un cambio hacia una iglesia más comprensiva y empática. El Papa Francisco también ha defendido el diálogo interreligioso, reuniéndose con líderes del Islam, el judaísmo y otras religiones del mundo para promover la paz y el respeto mutuo. Su histórico viaje a Irak en 2021 subrayó su dedicación a la reconciliación y la unidad en regiones marcadas por tensiones religiosas. Sin embargo, la idea de su inminente marcha suscita varias inquietudes respecto al futuro de la Iglesia Católica. Su renuncia seguiría el ejemplo de Benedicto XVI, normalizando aún más el concepto de jubilación papal. Sin embargo, marcaría el final de una era marcada tanto por la tradición como por la reforma. La probable renuncia de Francisco se produce en un momento en el que la Iglesia se enfrenta a varios problemas, como la disminución del número de miembros occidentales, las disputas internas y la necesidad de afrontar crisis globales como el cambio climático, la guerra, la pobreza y la desigualdad social. El próximo Papa no solo se enfrentará a estos problemas, sino que también será responsable de implementar las reformas de Francisco y, al mismo tiempo, satisfacer las demandas de una comunidad católica variada y mundial. Ahora hemos llegado a la parte más fascinante del video. ¿Quién será el próximo Papa? Permanezca atento. Esta mañana, contamos las horas que faltan para el cónclave, la votación secreta que determinará quién será el próximo Papa, y el mundo entero está pendiente. Las visiones del futuro Papa. A medida que el mandato del Papa Francisco como líder de la Iglesia Católica llega a su fin, la atención se centra en las personas que podrían sucederle. Normalmente, un colegio cardenalicio elige al próximo Papa. El colegio alberga a numerosas personalidades conocidas que gozan de gran prestigio como líderes. Según fuentes cercanas al Papa Francisco, sugirió 3 nombres: el cardenal Luis Antonio Tagle de Filipinas, el cardenal Pietro Parolin de Italia y el cardenal Peter Turkson de Ghana. ¿Qué probabilidades tienen cada uno de estos hombres? Empecemos por el cardenal Luis Antonio Tagle, conocido comúnmente como el Francisco asiático. El cardenal Luis Antonio Tagle personifica la humildad, la bondad y una gran dedicación a los más desfavorecidos. Tagle nació en Manila, Filipinas, en 1957 y creció en un hogar católico devoto, lo que influyó en su temprana carrera. Fue ordenado sacerdote en 1982 y es conocido por su brillantez teológica y su capacidad para relacionarse con la gente corriente, su ministerio pastoral y sus logros académicos, sobre todo en la Universidad Católica de América, le allanaron el camino hacia la jerarquía eclesiástica. El Papa Francisco ha elegido al cardenal Luis Antonio Tagle como próximo responsable de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. El cardenal filipino, de 62 años, sustituye al cardenal Fernando Filoni, que supervisó el Departamento Vaticano durante 8 años. Como arzobispo de Manila, Tagle ha demostrado su capacidad para resolver graves problemas sociales. Se convirtió en un abierto defensor de las personas con bajos ingresos, condenando la corrupción, la injusticia y las violaciones de los derechos humanos en Filipinas. Su compromiso con los esfuerzos católicos en todo el mundo, como su liderazgo en Cáritas Internacional, demuestra su dedicación al desarrollo y la justicia internacionales. Como posible sucesor del Papa Francisco, la visión de Tagle para la Iglesia es muy similar a la del actual pontífice. Abogó continuamente por la inclusión, la atención pastoral y la atención a los márgenes de la sociedad. Su carácter afable y amistoso le convierte en el candidato preferido de los jóvenes católicos. Según los observadores católicos, sería una fuente de optimismo para una Iglesia que intenta seguir siendo relevante en un mundo que cambia rápidamente. Sin embargo,
Sus detractores afirman que su juventud y falta de experiencia pueden limitar sus perspectivas de ganarse a los funcionarios católicos durante las votaciones. Si piensa que Tagle es una elección fantástica, el siguiente nombre de esta lista le sorprenderá absolutamente. Nos referimos al cardenal Pietro Parolin, estratega diplomático. Pietro Parolin es actualmente secretario de Estado del Vaticano. Es ampliamente reconocido como una de las personas más poderosas de la Iglesia actual. El cardenal Pietro Parolin consagró a estos 29 sacerdotes del Opus Dei en una basílica de Roma. Antes de comenzar el acto, leyeron un mensaje del Papa Francisco. Parolin, nacido en Chiavón, Italia, en 1955, ascendió al cardenalato gracias a sus notables dotes diplomáticas y administrativas. Fue ordenado sacerdote en 1980 y ascendió rápidamente por las filas diplomáticas de la Santa Sede, prestando servicio en Nigeria, México y Venezuela. Su conocimiento de los asuntos internacionales y su dominio de numerosos idiomas le han valido el reconocimiento en la escena mundial. La etapa de Parolin como secretario de Estado del Papa Francisco ha dado considerables resultados diplomáticos. Los analistas creen que fue decisivo para promover la histórica reconciliación entre Estados Unidos y Cuba, y ha sido un participante destacado en las conversaciones del Vaticano con China. El enfoque realista de la diplomacia de Parolin demuestra su profundo conocimiento de las realidades geopolíticas a las que se enfrenta la Iglesia, especialmente en lugares donde la libertad religiosa está en peligro. Como posible papa, Parolin encarna la continuidad y la estabilidad. Su experiencia en la curia romana le califica como candidato capaz de dirigir el Vaticano. La agenda de Parolin para la Iglesia incluye probablemente aumentar su influencia mundial a través de la diplomacia, fomentar el diálogo interreligioso y abordar retos críticos como el cambio climático y la migración. Sin embargo, algunos temen que esté demasiado vinculado a la clase dirigente vaticana y no consiga las reformas necesarias. Esas personas creen más en el papado del cardenal Peter Turkson. El cardenal Peter Turkson de Ghana, como ya he mencionado, tomó el timón del Pontificio Consejo Justicia y Paz en 2009. En su labor, hace especial hincapié en promover las recomendaciones del Papa Benedicto XVI para que los mercados internacionales sean controlados con mayor rigor. ¿Qué países se consideran también miembros del Sur Global? El cardenal Peter Turkson, de Ghana, es uno de los más famosos defensores del Sur Global dentro de la Iglesia Católica y lleva mucho tiempo haciéndolo. Turkson, nacido en 1948 en Sutabasa, Ghana, dedicó sus primeros años de vida a servir a su comunidad y a desarrollar su fe. Tras recibir el sacerdocio en 1975, cursó estudios superiores en Roma, donde acabó doctorándose en Sagrada Escritura. Durante su elección como arzobispo de Cape Coast en 1992, tanto la formación académica como la experiencia pastoral de Turkson fueron factores que propiciaron su nombramiento. La aceptación de la capacidad de liderazgo de Turkson y su aptitud para representar a las crecientes poblaciones católicas de África, Asia y América Latina quedó patente con su promoción al cardenalato en 2003, que tuvo lugar bajo la dirección del Papa Juan Pablo II. Turkson abogó por diversas causas, como la equidad económica, la sostenibilidad medioambiental y la construcción de la paz. Durante su etapa como presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz y, más tarde, al frente del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral. La visión de Turkson para la Iglesia demuestra una profunda dedicación a la justicia social y al fortalecimiento de las poblaciones históricamente privadas de derechos. Cuando se trata de cuestiones como la injusticia económica, el daño medioambiental y la explotación de las naciones pobres, ha sido un crítico declarado. Su liderazgo en el proceso de elaboración de la encíclica Laudato Si, del Papa Francisco demuestra su compromiso con la gestión responsable del medio ambiente. Laudato Si, también conocida como Alabado Seas, aborda varios desafíos, como la contaminación, el cambio climático e incluso la pérdida de especies. La encíclica recién publicada fue pronunciada el jueves por el cardenal Peter Turkson, miembro del Consejo Pontificio Justicia y Paz. Como candidato al puesto de Papa, Turkson brinda a la Iglesia una oportunidad única de celebrar la creciente diversidad que posee. El compromiso de la Iglesia con su creciente base en África y otros lugares se reafirmaría si él fuera elegido, lo que supondría un giro hacia el sur global. Sin embargo, muchos creen que carece de las habilidades administrativas y la capacidad para gestionar las complejas instituciones del Vaticano. Cada uno de los tres aspirantes persigue objetivos y enfoques de liderazgo diferentes. El enfoque pastoral de Tagle se caracteriza por la humildad,
la inteligencia emocional y la atención a las zonas desfavorecidas. El hecho de que Arolín domine tanto la administración como la diplomacia demuestra que es un líder pragmático experto en relaciones internacionales. Los principios de justicia social y sostenibilidad medioambiental son importantes para Turkson. También confía en que el Papa sea sustituido por personas del sur global. El hecho de que estos candidatos tengan experiencias diferentes demuestra la diversidad que existe entre el colegio cardenalicio. No obstante, también tienen dificultades similares. Cada uno de ellos deberá enfrentarse a las divisiones internas que existen en la Iglesia, al persistente problema de los abusos y al hecho de que la importancia de la religión está disminuyendo en las naciones seculares. Que sean capaces o no de gestionar con éxito estas dificultades dependerá de su talento y de su capacidad para generar acuerdo en el Vaticano y en la comunidad católica de todo el mundo. La elección del próximo Papa tendrá un impacto significativo en el camino que seguirá la Iglesia Católica en el siglo XXI. Los cardenales se preparan. Faltan pocas horas para la primera votación para elegir al nuevo Papa, que es una ceremonia secreta, para atraer a los católicos más jóvenes y a los que viven en países en desarrollo. Lo más probable es que un Papa Tagle mantenga el enfoque que el Papa Francisco ha puesto en la atención pastoral y el acercamiento a las periferias. El liderazgo de Arolín daría prioridad a la diplomacia y la estabilidad institucional, lo que podría ampliar la influencia de la Iglesia en todo el mundo mediante la creación de relaciones estratégicas. La elección de Turkson sería un paso valiente hacia la inclusión y la diversidad, y mostraría un compromiso con las voces de quienes viven en las regiones menos desarrolladas del mundo. Ya sea a través del liderazgo compasivo de Tagle, del enfoque diplomático de Arolín o de la campaña por la justicia de Turkson, el próximo Papa determinará si la Iglesia es capaz o no de afrontar adecuadamente las preocupaciones espirituales, sociales y políticas que prevalecen en nuestro tiempo. Tagle y Turkson, sin embargo, destacan como representantes del sur global entre los tres participantes en el concurso. Forma parte de un movimiento que te dejará motivado. Global South Rising. A lo largo de las últimas décadas se ha producido una transición considerable en el seno de la Iglesia Católica, cuyo centro demográfico ha migrado hacia las regiones meridionales del mundo. La mayoría de la población católica mundial se concentra actualmente en las regiones de África, Asia y América Latina. Es evidente que la influencia y los objetivos de la Iglesia en todo el mundo cambiarán como consecuencia de estos cambios, en contraste con la disminución del número de católicos en Europa y Norteamérica. El sur global ha sido testigo de una expansión exponencial del número de católicos en su población. Se calcula que más del 60% de los católicos vivirán en África, Asia y América Latina en el año 2023, según las cifras. Los países africanos tienen las comunidades católicas en más rápida expansión, como se ve en este gráfico, que indica la composición demográfica de la Iglesia. La creciente importancia de África para la Iglesia Católica en las próximas décadas puede atribuirse a dos consideraciones principales. El impacto de la conversión que se produjo en el África subsahariana a principios del siglo XX es evidente hoy en día. En segundo lugar, el aumento del número de personas que viven en África durante el siglo XXI. Las elevadas tasas de natalidad y la activa labor misionera han contribuido al auge de la religión católica en países como Nigeria, la República Democrática del Congo y Filipinas. Estos países se han convertido en bastiones de la fe católica. Por otro lado, Europa está experimentando un descenso en el número de personas que asisten a la Iglesia como resultado de la secularización, el envejecimiento demográfico y la disminución de la asistencia a la Iglesia. El sur global está a punto de asumir el control del mundo como resultado de esta transición demográfica, que representa una redistribución de la influencia. Es fascinante conocer el catolicismo en el sur global. Un ejemplo de ello sería cómo la Iglesia en África combina las enseñanzas cristianas con las tradiciones nativas africanas, produciendo así una experiencia religiosa única e inigualable. Es práctica común incluir en las liturgias música, danzas e idiomas locales, lo que sirve para representar el legado cultural del barrio africano. Al adoptar este enfoque, la Iglesia ha podido aumentar su atractivo. En una línea similar, en el continente asiático, especialmente en naciones como Filipinas, el catolicismo se ha convertido en un componente esencial de la identidad nacional, y se conmemora a través de celebraciones como Sinulog y Simban Gabi. En la India hay poblaciones de budistas, hindúes y musulmanes que conviven con católicos, lo que fomenta el diálogo y el entendimiento interreligiosos. El aumento del número de personas que buscan vocaciones sacerdotales y otras formas de vida monástica también ha coincidido con el surgimiento del sur global.
En la actualidad, un número significativo de nuevos seminaristas y religiosas proceden de África y Asia. Como resultado de esta oleada de vocaciones, se ha abordado la falta de clero en las naciones occidentales, y estas zonas se han ido posicionando como contribuyentes significativos al liderazgo de la Iglesia. Cada vez es mayor la presencia de personas del sur global en el colegio cardenalicio, como demuestran destacados líderes como el cardenal Luis Antonio Tagle, de Filipinas, y el cardenal Peter Turkson, de Ghana. A pesar de su expansión, la Iglesia del sur global se enfrenta a numerosos retos. Un número importante de comunidades católicas corren peligro de perder su independencia y seguridad debido a factores como la pobreza, la inestabilidad política y la persecución religiosa. Como consecuencia de los ataques contra iglesias y clero en países como Nigeria, se han expresado dudas sobre la capacidad de la Iglesia para prestar asistencia tanto espiritual como material a sus fieles. La Iglesia también está obligada a resolver las dificultades que existen entre los valores tradicionales y los cambios que se han producido en la sociedad moderna. Cuestiones como los roles de género, los derechos de las minorías de género y la salud reproductiva entran a menudo en conflicto con las normas culturales de la comunidad local. Sin embargo, estas cuestiones también brindan a la Iglesia la oportunidad de mostrar su capacidad de resistencia y adaptación, trabajando para eliminar las disparidades sociales y económicas. La Iglesia tiene el potencial de aumentar su posición como fuerza moral y unificadora en las regiones del sur del mundo. La región meridional se ha visto alterada como resultado de las iniciativas católicas que se han concentrado en la educación, la sanidad y el desarrollo comunitario. Cada vez hay una mayor representación de clérigos africanos, asiáticos y latinoamericanos en el Vaticano, lo que, según los analistas, también conduce a un proceso de toma de decisiones descentralizado. Al ser el primer pontífice procedente de América Latina, el Papa Francisco ha contribuido de forma significativa a las cuestiones importantes para las regiones del sur del mundo, como el cambio climático, la migración y la desigualdad económica. La agenda mundial de la Iglesia también se verá alterada como resultado de esta transición. Varias iniciativas, como el Sínodo Amazónico y el Sínodo sobre la Sinodalidad, demuestran que la Iglesia está centrando sus esfuerzos únicamente en las regiones del mundo situadas en el sur. El 4 de octubre, el Papa Francisco participó en la plantación de un árbol en los jardines vaticanos junto a religiosos de la región amazónica e indígenas. La ocasión fue una celebración de la fiesta de San Francisco de Asís. Además, dedicó el Sínodo para las Amazonas al patrocinio de San Francisco. El Sínodo tendrá lugar en el Vaticano entre el 6 y el 27 de octubre. También es muy importante mencionar a los laicos católicos que viven en las regiones del sur del mundo. Al participar en movimientos de base y ministerios parroquiales, los laicos contribuyen de forma significativa al proceso de evangelización y desarrollo comunitario. Son sobre todo las mujeres las que se han erigido en líderes en los campos de la educación, la sanidad y los servicios sociales, llenando a menudo los vacíos creados por la escasez de clero. Pero ningún otro grupo católico del hemisferio sur tiene más poder que los jóvenes. Hay algo profundo que vamos a decir. No querrá dejar pasar esta oportunidad. Los jóvenes de religión católica de África, Asia y América Latina están mostrando una enorme dedicación a su fe. Gracias a su participación activa en actos como la Jornada Mundial de la Juventud, han tenido la oportunidad de interactuar con el catolicismo a escala mundial. Esto ha garantizado que la Iglesia siga siendo dinámica y relevante para las generaciones futuras. Se calcula que el Colegio Cardenalicio, que cuenta con el mayor porcentaje de miembros procedentes de países del sur, dará a luz al próximo Papa. La Iglesia que heredará se encuentra en un momento crucial. Un nuevo Papa debe abrazar la vitalidad y la visión de las comunidades locales y, al mismo tiempo, abordar las necesidades generales de la Iglesia. Este proceso requiere un equilibrio entre innovación y tradición. Anteriormente, hemos mencionado que el futuro Papa heredará ciertas dificultades. Veámoslo más de cerca. Nuevos retos para el próximo Papa. Cuando el próximo Papa tome posesión de su cargo, la Iglesia Católica se enfrentará a enormes problemas que requerirán un liderazgo audaz. La Iglesia se enfrenta actualmente a una coyuntura crítica. Presiones externas y crisis internas se enfrentan a la Iglesia, socavando su autoridad moral y su unidad, abordando así la crisis de credibilidad. Estas presiones y crisis son el resultado de los cambios demográficos mundiales. El escándalo de los abusos sigue siendo el obstáculo más importante a superar. Los historiadores de la Iglesia creen que esta crisis ha afectado negativamente a la confianza que la gente tiene en la Iglesia en todo el mundo. Por otra parte,
Aunque el Papa Francesco ha iniciado reformas, varias víctimas y observadores afirman que estas medidas no son adecuadas. Es imperativo que el próximo Papa redoble sus esfuerzos para promover la apertura, garantizar que los clérigos rindan cuentas y hacer justicia a los que han sobrevivido. Con la incorporación de 21 nuevos nombres al club más elitista de la Iglesia Católica, sigue aumentando el número de individuos con potencial para convertirse en papas en el futuro. Restablecer la confianza perdida requiere algo más que un cambio legislativo, según los expertos. Para lograrlo, es necesario un cambio en la dirección de la Iglesia. La imagen pública de la Iglesia se ha visto perjudicada por el secretismo jerárquico y las políticas de protección de los delincuentes. Dar prioridad a la atención pastoral será una obligación para el próximo pontífice, que será responsable de garantizar que la Iglesia sea un lugar de curación para las víctimas y, al mismo tiempo, recupere su autoridad moral. Tanto la creación de organismos de investigación independientes como la adopción de normas de tolerancia cero frente a los abusos serán necesarias para recuperar la confianza de la gente. Otro reto que se vislumbra en el horizonte es la polarización de la Iglesia a escala mundial. Dentro de los fieles católicos, las tensiones políticas se infiltran con frecuencia en las organizaciones religiosas, sobre todo en lugares como Estados Unidos y Europa. El resultado es la formación de facciones dentro de los fieles católicos. Existen desacuerdos regulares entre conservadores y progresistas sobre temas como el aborto, los derechos de las minorías de género y la igualdad de género, que suponen un peligro para la estabilidad de la Iglesia. Encontrar soluciones para superar estas diferencias a través de la conversación y la naturaleza global del catolicismo es una tarea que el próximo Papa deberá llevar a cabo. En una sociedad desgarrada por la división, la Iglesia tiene el potencial de servir de paradigma para la reconciliación estableciendo lugares que fomenten la comprensión mutua y la compasión. Será esencial contar con un liderazgo que trascienda las ideas preconcebidas ideológicas para garantizar que la Iglesia siga sirviendo como poder que une a las personas y no como campo de batalla de desacuerdos políticos. Estamos a punto de desvelar los problemas más importantes a los que se enfrenta la Iglesia y, contrariamente a la creencia popular, están a la vuelta de la esquina. El alejamiento de los jóvenes de la religión organizada es el reto más importante al que debe enfrentarse el cristianismo en su conjunto. En muchas partes del mundo, especialmente en Occidente, las generaciones más jóvenes piensan que la Iglesia es irrelevante, está fuera de onda o anticuada. Muchos han expresado su desaprobación por la postura de la Iglesia en cuestiones como la justicia social, el cambio climático y los derechos humanos. Es necesario que el próximo Papa adopte una estrategia proactiva para volver a conectar con los jóvenes, que incluya abordar sus problemas e incluirlos en el propósito de la Iglesia. La adopción de formas contemporáneas de evangelización, la modernización de las tácticas de comunicación y la utilización eficaz de las redes sociales serán acciones vitales. Un énfasis revitalizado en la inclusividad, la sostenibilidad medioambiental y la defensa de las poblaciones infrarrepresentadas tiene el potencial de atraer a los católicos más jóvenes y motivarlos para que asuman un papel activo en la vida de la Iglesia. Durante mucho tiempo, una de las características distintivas de la Iglesia Católica ha sido el conflicto existente entre tradición y reforma. Fue en el año 1054 cuando los católicos y los cristianos ortodoxos celebraron juntos la Pascua por última vez. Ese año se produjo el cisma que dividió a la Iglesia en dos partes, Oriente y Occidente. En el proceso de adaptarse a los problemas del mundo moderno, la Iglesia corre el peligro de alienar a aquellos individuos que ven el cambio como una desviación de los principios fundamentales. Por otro lado, las personas que buscan una Iglesia más progresista y acogedora pueden sentirse alienadas si la Iglesia sigue ciñéndose estrictamente a la tradición. Gestionar este delicado equilibrio será responsabilidad del próximo Papa, que deberá garantizar que las iniciativas de reforma se arraiguen en la doctrina católica y, al mismo tiempo, atiendan a las necesidades siempre cambiantes de los fieles. Entre los temas que se espera que continúen en primera línea de los debates figuran la ordenación de mujeres, la práctica del celibato para los sacerdotes y la inclusión de un número creciente de laicos en la toma de decisiones. Para fomentar la unidad y la renovación, es eficaz mostrar apertura al discurso, pero conservando la pureza doctrinal. La conversación interreligiosa fue un tema en el que el Papa Francisco hizo mucho hincapié. Se esforzó mucho por estrechar los lazos de la Iglesia con otras tradiciones religiosas, como el judaísmo, el islam y otras. El Papa siguiente está obligado a continuar esta labor, abordando problemas mundiales como el extremismo religioso, la persecución y la crisis de los refugiados mediante esfuerzos de cooperación.
mediante el fomento del entendimiento mutuo y la solidaridad. La Iglesia puede desempeñar un papel importante en la promoción de la paz y la cooperación entre comunidades de todo el mundo. La prosperidad y la preservación del medio ambiente son otras dos cuestiones importantes que la Iglesia debe abordar. La destrucción del medio ambiente y la disparidad de oportunidades económicas son problemas importantes que afectan a millones de católicos, especialmente en las regiones del sur del mundo. La encíclica Laudato Si, escrita por el Papa Francisco, marcó un importante punto de inflexión en el compromiso de la Iglesia con los problemas ecológicos. En ella se instaba a la acción inmediata para luchar contra el cambio climático y defender a las poblaciones más vulnerables. Este impulso debe ser aprovechado por el próximo Papa, que debe abogar por políticas que promuevan la justicia social y la sostenibilidad medioambiental. Así que ahora te preguntamos, ¿cambia esta revelación la forma en que ves al Papa Francisco? ¿Y deberían los líderes, incluso los papas, mostrar sus efectos más abiertamente? Comparta su opinión en los comentarios, tanto si está de acuerdo como si no. El presente es un momento que la historia no olvidará pronto. Si este video te ha conmovido, te ha impactado o te ha hecho reflexionar, dale a me gusta, suscríbete y toca la campana de notificación, porque historias como esta merecen ser escuchadas.